Hoy vamos a hablar de un caso que es un poco complicado, podríamos decir. No sé cómo llamarlo, complicado, habitual. Bueno, hay de todo. Tenemos dudas. Tenemos muchos casos que son habituales y que son complicados y otros que son más sencillos, pero bueno, es verdad que la consulta que nos hacen hoy es algo relativamente habitual. Hoy he tratado sobre si es posible pues intercambiar la titularidad de dos propiedades, de dos casas, también lo vamos a hablar de fincas, de terrenos y demás, pero vamos a comenzar con el caso que ya te he adelantado para que vayamos calculándolo en la mente, es que si un familiar y yo pues tenemos una segunda vivienda, que hay, por circunstancias de la vida, porque nos gusta intercambiarlas, yo me voy 6 meses para acá, él se viene 6 meses para la mía, si lo podemos hacer sin algún tipo de contrato de compraventa, es decir, si yo me puedo mover a la casa de mi primo a la mía, pero sin contratos de por medio. Bueno, digamos que tenemos varias fórmulas, ¿no? Una primera, ¿no? Que es la que parece que es un poco continuando con lo que decías, y es cada uno mantiene la propiedad de su bien y pues nos cambiamos el uso, ¿no? Aparte ahora creo que también hay webs que sirven para eso, ¿no? Para que sí, tú dejas tu casa y te vas a otra. Desde luego, sí, así empezaron algunas webs, sobre todo en Estados Unidos, que ahora son muy populares aquí en España, y sigue habiendo pues temas de intercambio de viviendas, y bueno, este podría ser uno de los supuestos, ¿no? Es decir, sin perder la propiedad, cambiar el uso y sin necesidad tampoco de hacer ningún tipo de contrato de arrendamiento, porque en este caso, pues oye, pues yo me voy a tu vivienda de Cádiz, tú te vienes a mi vivienda aquí en León. No sé quién sale ganando. Yo creo que yo. Pero en ese caso, pues nada, simplemente mantenemos la propiedad y lo que cambiamos es el uso y disfrute, ¿no? El usufructo, eso es algo que se puede hacer. Analizando un poco más la consulta que nos han realizado, pues yo diría que aquí podemos estar ante un caso de permuta, ¿no? Que es una figura que recoge el Código Civil por el que nos intercambiamos la propiedad de dos bienes. En este caso, pues a mí me interesa tener la propiedad de tu vivienda de Cádiz, a ti te interesa tener la propiedad de mi vivienda de León, y lo que hacemos es, no hacemos, o bueno, podría llegar a darse el caso de que hiciésemos 2 actos de compra-venta, pero podríamos hacer un acto de permuta, ¿no? En el que nos intercambiamos las viviendas, la que si hay alguna descompensación de valores porque no valiesen lo mismo, pues el que salga ganando pues tendrá que, o perdiendo, vamos, en este caso, tendrá que abonar la otra parte al otro, ¿no? Por ejemplo, si tu vivienda de Cádiz es mejor, pues yo tendré que darte mi vivienda de León y pagar la diferencia. ¿En base a qué se sabe si es más cara o más barata? ¿Eso se va a algún sitio, a alguna inmobiliaria que te tase Bueno, el piso? hay muchas maneras de hacerlo. Lo normal es sacar valores oficiales, ¿no? Valores de, pues en este caso si son de diferentes comunidades autónomas, el valor oficial aquí de la Junta de Castilla y León, a nivel tributario, a nivel de pago de impuestos, el valor oficial que tiene allí la Junta de Andalucía. Además, los servicios de valoración de las diferentes comunidades a efectos tributarios es algo que funciona bastante bien. Hasta hace muy poco aquí en Castilla y León era incluso gratis obtener esa valoración, y ahora cobran 30 euros por darte algo que antes, bueno, pues era gratis con una web, y yo creo que cada día las diferentes administraciones sacan dinero por todos van lados. encontrando huequillos para decir, bueno, parece que me piden muchas, bueno, y es alguien, porque yo además siempre lo digo, ¿no? Que lo más penalizado es las transmisiones de inmuebles. A partir de ahí empieza a venir todo el mundo, el ayuntamiento, la Junta, y todos piden, Estado, todos piden. Y todos dicen, venga, aquí yo me sumo con otro impuesto más. Pues aquí han encontrado un truquillo para cobrar un pequeño importe, y aquí, bueno, pues lo correcto sería decir, oye, vamos a coger ese valor que parece que es el valor oficial a nivel de impuestos, pero también podríamos coger un valor de inmobiliaria o un valor de mercado o encargárselo a un tasador. Bueno, no habría aquí nada estipulado, sobre todo porque lo más importante en este tipo de acuerdo, ¿no? De permuta, aquí la importancia es el valor que le demos las partes. Si yo considero que tu piso de Cádiz es mejor que mi piso de León y yo estoy dispuesto a pagarte la diferencia, pues todos encantados. Todos encantados, y como se generarán los oportunos impuestos, pues a nivel tributario tendremos que liquidar lo que nos corresponda, pero a nivel entre partes pues llegaremos al tipo de acuerdo que lleguemos. Pero claramente entonces podemos decir que la permuta es cuando de verdad quieres cambiar de vivienda, pero indefinidamente, ¿no? No simplemente por una semanita. Claro, no, es cambiar la propiedad, es decir, que independientemente de luego que lo uses o no lo uses o la circunstancia que sea. Exacto. No es algo que sea muy habitual, y en algunos casos incluso pues puede llevar aparejado que se consideren, depende de qué es lo que tiene más valor, si es una compraventa o es una permuta, es un término un poquito más complejo, y aquí que puede dar lugar a diferentes situaciones, y sobre todo de lo que decimos que es muy importante analizar este tipo de situaciones, porque claro, pues aquí tenemos la declaración de la renta, el impuesto de ganancia patrimonial,
en el impuesto municipal de plusvalía, el incremento de valores del terreno. Tenemos transmisiones patrimoniales de la comunidad autónoma, o sea, bueno, pues tenemos aquí asociadas a todas las administraciones que van aparejadas a la hora de hacer una operación de este estilo, con lo cual hay que analizar muy bien, no vaya a ser que la carga fiscal nos suponga más que lo que queremos, que la operación que queremos realmente hacer. También es importante, que antes has dicho el tema de que si las dos viviendas no valen lo mismo y yo te tengo que dar dinero, es importante tener en cuenta eso, que la vivienda tiene que valer más que el dinero que tú le das. Es decir, yo no te puedo cambiar una chabolilla que valga 10 euros por una vivienda que valga 1 millón. Ese es el concepto clave para definir que algo como permuta y no como compraventa, porque si no, si estamos ajustando aquí en otro tipo de fórmula, pues estaríamos ante una compraventa. Exacto, eso hay que tenerlo bastante en cuenta, y aparte también la permuta hay que decir que es bastante sencillo realizarlo, no únicamente necesitas ese papeleo inicial de ver cuánto vale cada piso y después simplemente... Sí, es un documento que lo normal es hacer un contrato privado, ese contrato privado en un momento determinado elevarlo a público, es decir, hacer una escritura notarial, y ahí es donde hacemos, porque además es el documento que necesitamos para poder hacer, aparte de las liquidaciones de impuestos, los cambios en los registros diferentes, ¿no? Porque bueno, pues al final, cuando tú adquieres una vivienda, lo que quieres es que esté protegida por la inscripción en el registro de la propiedad, y por tanto todo esto hay que acudir al notario, hacer la escritura pública, liquidar el impuesto, y luego yo recomiendo normalmente inscribir en el registro de la propiedad, que es una protección frente a terceros muy interesante, y que todavía nos encontramos con que hay mucha gente que no ha inscrito su propiedad, bueno, pues en algunos casos, sobre todo en temas de herencias, y luego hay algunos sustos, porque tu propiedad puede estar a nombre de otro, que lo pueden embargar, o te puedes encontrar con algún tipo de susto, y esto, por ejemplo, sigue pasando a día de hoy. Hace muy poco fueron al despacho un grupo de gente con plazas de garaje que estaban disfrutando, pero que estaban embargadas al anterior titular, que era una constructora, y ahora tenemos que recuperar, en este caso, la propiedad. Tienes que demostrar que verdaderamente correcto, es tuya. Antes de perder y que se lleguen incluso a subastar. Muy importante también el tema de las hipotecas, porque yo si tengo mi vivienda con una hipoteca y te la quiero cambiar por la tuya, ¿ahí qué pasa? Aquí necesitamos el acuerdo de la entidad financiera, ¿no? Hay que ver un poco la solvencia de las partes. Que se cambie mi hipoteca hacia ti, ¿no? Es que eso realmente no se puede hacer, porque realmente lo que hay que hacer es cancelar esa y aperturar una nueva. Es decir, que si tú tienes una hipoteca sobre esa vivienda, pues yo, si lo quiero comprar con hipoteca, tengo que, en el mismo acto, cancelar la hipoteca que tú tienes, aperturar yo una nueva a mi nombre, con mis condiciones, y en este caso también nos estamos encontrando que, como ha subido mucho el Euribor, pues en algunos casos, claro, supone que de unas condiciones muy favorables de hace 5, 6 o 7 años, ahora pues ha cambiado mucho la situación, y nos podemos encontrar con que la hipoteca sea muchísimo más cara, ¿no? O sea que, bueno, son circunstancias todas que hay que analizar, y que aquí además dependemos, si hay hipotecas, dependemos de entidades financieras, que son los que tienen que autorizar la operación, porque claro, aquí no, oye, pues te cambio, me pagas tú la hipoteca, ¿no? Pero la sigues teniendo tú, sigue estando a tu nombre, y por tanto, si está por tu Bizum, nombre, yo pues te hago es Bizum tuya. y tú pagas. Si está tu nombre, es tuya, y entonces a partir de ahí tenemos que tener muchísimo cuidado con esas cosas. Después también nos encontramos ante el tema fiscal, ¿no? Que hay que destacar ciertas cosas en concreto para tener en cuenta. Sí, pues como decía, ¿no? Que cualquier transmisión de cualquier tipo de bien, sobre todo bienes inmuebles, pues al final genera una carga fiscal muy importante, y es la que tenemos que analizar en cada caso, con lo cual, además, si para eso es bueno asesorarte. Siempre estamos hablando de comunidades autónomas diferentes, pues en cada comunidad autónoma hay unas reglas. Es verdad que, bueno, dentro de las 17 normativas que tenemos, en lo referente a impuestos es bastante similar, porque al final siempre se trata... Lo más fácil es si estás en la misma comunidad. Sí, eso desde luego, porque la legislación es la misma, pero bueno, si fuesen diferentes comunidades, pues bueno, puede haber algo de diferentes tipos, en función del tipo de acto que se haga, pero bueno, normalmente las cargas fiscales son importantes, con lo cual, bueno, pues es algo que, sobre todo, porque mira, incluso algo que me pasó esta mañana, hay que analizarlo, porque hay gente que dice, oye, voy a comprar una vivienda de 300.000 euros en Madrid, y le digo, cuidado, que tienes aproximadamente un 10% más de impuestos en el acto, entre notario, registro, impuestos y trámites. Digo, con lo cual esto lo tiene, pues no lo había tenido en cuenta, había contado con el dinero que necesitaba para hacer la operación, y de 300.000, un 10%, estamos hablando de 30.000 euros, que es una cantidad bastante alta, la verdad. Y después, por último, rápidamente mencionarlo, el tema del intercambio de un espacio, una zona, un solar, que no me salía la palabra, la he buscado, un solar
dónde se van a construir edificios, ¿no? Que hay veces que tú le das el solar a alguien y te dice, yo te doy 3 viviendas que van a ir en ese solar. Sí, esta es la operación más habitual en el caso de una permuta. El de alguien que tiene un terreno, se lo cambia a una vivienda, vamos, un solar con una construcción, y que lo cambia, se lo permuta al constructor por algo que evidentemente se deja recogido, que será algo futuro, porque aquí no se puede cambiar por una vivienda que en el momento no existe, ¿no? Sino por una vivienda que se construirá. Aquí además se suelen incluir cláusulas de penalización, porque lo que se hace es cambiar, intercambiar, permutar ese solar, esa vivienda, esa casa que antes era de un unifamiliar, que se convierte en un bloque de 5 viviendas, pues ese acto, documentarlo también, y donde es muy importante aquí poner penalizaciones por si no se cumple, porque estamos hablando de intercambiar un solar por una vivienda futura. Perfecto, pues muchísimas gracias, Pablo. Nos vemos ya la semana que viene. Todo el mundo que necesite algo de asesoramiento, algo de información, lo puede hacer en la calle Lucas de Tui número 20, sino en www.rbhglobal.com, y ahí informarse de todo lo que necesite en torno a las permutas o en torno a lo que necesite fiscalmente hablando. Muchas gracias. Gracias a vosotros.